informamos de quiénes juegan, dónde juegan. Sí, el Mundial. Todos los preparativos, pero no decimos cuánta plata hay en juego en esto, ¿eh? Y deben ser unos pesos, ¿no? Bueno, no sé, Luis Custodio nos trajo un informe sobre el valor económico del Mundial, entre otros asuntos. ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? Bienvenido. Buenas tardes. Sí, un Mundial de fútbol moviliza miles de millones de dólares, sin dudas. Hay un gran organizador y recaudador que es la FIFA. Hay un anfitrión que gasta mucho dinero para llevar adelante esta actividad y recibirlos a todos. 32 asociaciones que preparan a sus equipos e invierten en ellos. Jugadores que además apuestan también a esto. Centenares de miles de personas que hacen turismo futbolero yendo al Mundial y muchos miles de seres humanos que lo siguen a través de las transmisiones de televisión, generando, sí, miles de millones, claro, miles de millones, generando precisamente también intereses que son muy importantes a la hora de hablar de recaudación de todos aquellos que tienen que ver con esta historia. Algunos pocos datos en la primera placa para entender un poco a propósito del país anfitrión. Fíjense ustedes que Qatar es un territorio que tiene una superficie similar a la del departamento de Durazno, un poco más chica que Tacuarembó, 11.000 kilómetros cuadrados. Son 3 millones de habitantes, eso es un 2, un 14, un 15% menos que Uruguay. De esos 3 millones de habitantes hay casi 2,5 millones de ellos que son extranjeros. Claro. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Es un país mucho más rico que nosotros. Fíjense ustedes, el Producto Interno Bruto en miles de millones de dólares es Uruguay por 4 y fracción. Les diré que se acerca a 5, Uruguay por 5. Entonces lo que tenemos es una economía que es chica, a pesar de ese tamaño y de pocos habitantes, es la 55ª a nivel mundial si estableciéramos un ranking de países. Es algo menos que Perú, un país mucho más grande y poblado, indudablemente, como para tomar una referencia. El Producto Interno Bruto per cápita es 3,5 veces el de Uruguay. Estamos hablando de una economía que vive fundamentalmente de los derivados del hidrocarburo, del petróleo y el gas. Representa esto un 60% de su Producto Interno Bruto y el 85% de las exportaciones del país. Si bien es un país que está apuntando a cierta diversificación, como vemos todavía está muy entrampado en eso. El intercambio comercial con Uruguay, para tener alguna referencia entre los dos países, bueno, es bastante acotado. Nos venden más que lo que compramos. ¿Qué les vendemos? Especialmente productos lácteos. ¿Qué le compramos? Fundamentalmente urea, fertilizantes. Qatar no es un país muy reconocido en el mundo fútbol, indudablemente, pero es, como vimos, un país muy rico. Algo clave cuando las exigencias para montar una fiesta de estas características son enormes, indudablemente. Hay países que poseen infraestructura ya y otros que tienen que empezarla de cero. Y es el caso de Qatar. Por eso la apuesta en cuanto a inversión, fíjense ustedes en la siguiente placa, es muy, muy fuerte. Están allí comparados los mundiales anteriores. Más allá del dato puntual, fíjense ustedes la diferencia, ¿no? 220.000 millones de dólares, 15.000 millones fue Brasil, unos 11.500 fue Rusia, Corea, Japón, 7.000, 4.000 y algo Alemania, 3.000 y pico Sudáfrica, Estados Unidos unos 500 millones de dólares. Ahí está la referencia aquella de país que ya tiene infraestructuras desarrolladas y quienes las hace para este evento. La única salvedad que sí vale la pena hacer es que Qatar está en un plan de desarrollo 2030 donde establece también algunas infraestructuras adicionales que, si bien se inauguran ahora, tienen que ver con el país en su conjunto. Pero 220.000 millones de dólares. Y si esa es la inversión, me imagino cuál es la especulación acerca de la ganancia. Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Hay importantes ingresos asociados al Mundial de Fútbol, como vamos a ver ahora, y el saldo neto depende de cada organizador, ¿no? En este caso no parece nada sencillo recuperar las inversiones por vía de ingresos directos por parte del país organizador. Eso se va a conocer dentro de algún tiempo. Ya vamos con esos datos, pero les digo algo más. En el caso de dos países en desarrollo, como fueron Brasil y Sudáfrica, en cuanto a referencias de mundiales bastante próximos, el saldo neto de organizar un mundial no fue del todo favorable, ¿verdad? Así que esta cuestión, hay otros intangibles
una cantidad de externalidades que le puede dejar una fiesta de este tipo Imagen mundial. del país, claro, fin, contactos comerciales. Claro, pero 200.000 millones de dólares. Ahora sí, vamos con la placa que mostrábamos recién, porque no hay ninguna duda que el Mundial es una gran vidriera, un evento global en el que muchos quieren vincular su marca, eso mueve mucho dinero. Los ingresos aproximados por este rubro, publicidad, son unos 1.400 millones de dólares. Y veamos allí qué industrias se muestran en Qatar 2020, que son los sponsors de la FIFA. Bebidas no alcohólicas es el principal rubro, ahí está Coca-Cola fundamentalmente. El sector turístico, donde están las líneas aéreas, Qatar Airways, que es la línea aérea oficial del campeonato. Ropa deportiva, donde Adidas juega un rol muy importante entre los sponsors. Después hay algunas empresas del sector construcción, automóviles, Visa en cuanto a finanzas, etcétera, entre todos los sectores. McDonald's en el sector gastronómico, ¿verdad? Son 1.400 millones de dólares aproximadamente. Qatar 2022 es una fiesta a la que van a asistir 1.200.000 personas aproximadamente. En Rusia 2018 se estima que fueron algo más de 2 millones. En Brasil 2014 aproximadamente 1,5 millones. 1 millón de personas llegaron a Sudáfrica para el 2010 y habían sido casi 2,5 millones en Alemania 2006, en el que tuvo un mayor número de visitantes, comparando estos últimos mundiales. 1.200.000 personas, sin dudas que es mucha gente en términos relativos, teniendo en cuenta sobre todo la escala, el tamaño de Qatar y su población. No, además que es más caro Qatar, ¿no? Claro, Es pero un detalle menor. Claro, pero ¿dónde está la otra cara de esta historia? Los que lo siguen por televisión. Acá hay números que son muy fuertes, indudablemente, de todo el mundo. Veamos la placa siguiente. Ahí tenemos las audiencias. Se estima que la teleplatea en este mundial será de 5.000 millones de televidentes, en un total que de hace 3 o 4 días superamos los 8.000 millones de seres en esta tierra. O sea, más de la mitad de los habitantes del planeta sería si no tomáramos esta estimación quizás como que una persona se repite al ver en más de una instancia. Pero 5.000 millones de personas. Se prevé en FIFA, por concepto de venta de derechos de televisión, ingresos por unos 2.400 millones de dólares según el último balance de la FIFA, y eso puede quedarse corto. Y estamos hablando del derecho primario, de origen. Claro. Después se desencadena toda una serie de derechos por continente, por países y demás, que obviamente dan otros ingresos, ¿no? Si sumamos publicidad, derechos de televisión y marketing, esa cuenta le da a la FIFA unos 6.000 millones de dólares de ingresos. Ahora, la FIFA reparte una parte de esos ingresos con las selecciones participantes. Lo vemos en la siguiente placa, por favor. Además de la gloria y premios económicos, el campeón es el que se lleva 42 millones de dólares. Estamos hablando de aproximadamente el 10% de los premios totales que se distribuyen. Eso va bajando luego, solo por participar en los 3 partidos de la primera fase son 9 millones. Si multiplicamos todo eso por la cantidad de equipos que van quedando en cada fase, hablamos de unos 440 millones de dólares. Además, hay otra fuente de ingresos directa, en este caso es para los clubes, y la siguiente placa es muy breve, pero nos muestra precisamente eso, que es el esquema de compensaciones. Lo vemos acá, el pago por disponibilidad de jugadores a cargo de FIFA. Son unos 200 millones de dólares, se benefician de esto los clubes, son 10.000 dólares por día por jugador, distribuido entre los clubes en los cuales el futbolista estuvo registrado durante los 2 últimos años antes del Mundial, 200 millones de dólares, como decíamos. Los dineros que se mueven alrededor de un Mundial no se agotan acá, con esto que hemos visto de publicidad, de televisión, lo que distribuye por premios, lo que invierte en infraestructura el organizador. Hay más. Y hay otro rubro donde es incalculable manejarlo. Circulan miles de millones de dólares, que es el mundo de las apuestas deportivas. Ahí también, en esta placa podemos ver una de las últimas referencias que tenemos de una de las empresas, en este caso BetWarrior, que pone allí cuánto se paga por cada país. El que tiene una multiplicación más exigua es Brasil. Por 5, obviamente. Brasil favorito para ser campeón. Claro, vemos que 10 veces más que Uruguay, ¿no? Uruguay paga 51, allí lo vemos en rojo en mitad de la tabla. Pero estamos dentro de todo en ese grupo que tiene quizás mayores posibilidades y vemos el resto que se van sumando.
Bueno, hay muchos otros rubros, indudablemente, en esta gigantesca maquinaria del Mundial que mueve mucho dinero detrás de la pelota, alimentada en definitiva por las pasiones que despierta el fútbol. Pero para cerrar, veamos dos cifras que no son de las que nos alegran, son parte de la cara oculta, triste y que va a pasar desapercibida lamentablemente desde el domingo. La última placa, por favor, para ver precisamente esto. Lo primero, las condiciones mediante las cuales Qatar logró que se le adjudicara la sede hace 8 años. Hay fuertes indicios, el tema está en la justicia en más de un país, que por lo menos parte de esos 200 millones de dólares que pongo allí, utilizados en campaña para lograr la sede, fueron lisa y llanamente sobornos. ¿Sí? Este es un aspecto. Lo segundo, las condiciones en que trabajaron los miles de obreros extranjeros en la construcción de las infraestructuras para este mundial. Las estimaciones son del diario The Guardian, el diario británico, refieren a más de 6.000 trabajadores muertos. Hay un millonario reclamo en este momento a la FIFA, está Amnistía Internacional detrás, hay otras organizaciones internacionales para que se compense a los trabajadores accidentados y sobre todo a las familias de las víctimas de quienes fallecieron en el lugar bajo condiciones de trabajo que no son evidentemente las ideales. El show de todos modos va a continuar. Empieza en realidad el domingo. ¿Sí? Gracias, Luis. Hasta la próxima. Igual hay Gracias. voces también desde el propio deporte que se manifiestan en contra de este mundial, destacadísimos deportistas. Ha perdido algunos de los artistas que hayan decidido convocar para el show y hay deportistas que también se han manifestado en contra. Sí, pero las selecciones que clasificaron van todas también, ¿no? No, eso sí. Hay que decirlo. Sin dudas. Bueno, gracias, Luis.